Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. Hoy les hablaré un poco sobre el mayombe tradicionalista. El mayómbero tradicionalista es aquel que vive para preservar una tradición por encima de la propia esencia del culto. Son fieles a los historiadores, a cualificar y cuantificar hechos del pasado, y sostenerlos en el tiempo al costo que sea necesario. El mayómbero tradicionalista sacrifica poder y magia por historia y reconocimiento ante la sociedad. Su enfoque no es producir la magia que los negros alardearon en su momento, sino proteger las tradiciones de sus antecesores. La frase que los representa es: cada cosa que se haga, sea tal cual fue en sus inicios. No les importa si funciona o no, debe hacerse tal cual lo dicta la historia, porque de lo contrario, se está quebrantando las tradiciones. Debido a este afán por proteger la tradición, han surgido cosas que son temas de análisis para quienes practican el mayombe. Se ha llegado al punto en que hay asociaciones de mayombe, fundaciones de mayombe, comités disciplinarios de mayombe, e incluso varios munanzos con fama tienen su registro civil con un carnet que certifica a su portador como mayómbero. Incluso los munanzos deben registrarse ante estas asociaciones para tener un aval de credibilidad. No importa si el munanzo tiene o no buena maña, mientras no esté registrado y aceptado por estas asociaciones, no será reconocido como parte del mayombe. Este tipo de asociaciones y fundaciones persiguen un fin común: convertir al mayombe en un patrimonio cultural de la humanidad, lo cual podría darle la última estocada para matarlo. Permíteme salirme un poco del tema y hablar entre confianza. Ojalá que el mayombe se convierta en un patrimonio cultural de la humanidad, a ver si se les acaba un poco el negocio. Si es de la humanidad, el conocimiento de esos grandes munanzos debería estar al servicio de todos, y no deberían cobrar ni $1 para que alguien se inicie. Desafortunadamente, como el mundo siempre camina al revés, podrían cobrar más caro con la excusa de dar un certificado por la UNESCO. Todo es posible. El mayómbero tradicionalista siempre necesitará la aprobación y la aceptación de otros munanzos para sostenerse. Necesitan la universalidad de culto para sobrevivir. A la final, no importa en qué munanzo se inicie, si es reconocido, todos los demás munanzos también lo reconocerán como tal y le darán voz y voto. Esto ocasiona una jerarquización entre los munanzos, donde más fama significa más autoridad sobre otros, y las prácticas ceremoniales tienden a imitarse hacia el munanzo dominante. Muchos dirán que hay libertad de culto, pero en las redes sociales se corrigen unos a otros, diciendo que una ceremonia está mal, que no lleva algo porque el tatandi del munanzo tal dice que eso afecta las tradiciones. Se encuentra a un brillumba corrigiendo a un quimbisa, o un supuesto mayombe puro queriendo dominar a los brillumbas y a los quimbiceros. Hay una guerra entre ellos por abrogarse el derecho legítimo de ser los poseedores de la tradición más antigua de sus ancestros. Aclaro que no se pelean por demostrar quién es más brujo, sino quien de todos tiene la tradición más intacta y es más fiel a la historia que es pública. El tradicionalista lo único que tiene es su tradición, es decir,
sabe hacer una iniciación como se hacía hace 100 o 200 años atrás. Aprende a armar objetos o herramientas del culto similares a como eran en el pasado, sostiene un sistema social jerarquizado tal como se tenía hace 100 o 200 años atrás, con algunos matices por la influencia de la santería, de Ifa e indudablemente del catolicismo. Además, el 90% de los practicantes del mayombe en todas sus variantes suelen tener creencias católicas. Toda tradición sin duda se vuelve un comercio, y a la final, el dinero se termina comiendo la propia tradición. Donde hay posibilidad de hacer dinero, estará presente la corrupción, la ambición, el egoísmo y pare usted de contar. Cuando te das cuenta, un simple culto para minorías se vuelve masivo y popular, atrayendo adeptos o creyentes para iniciarse. Entonces empieza el tráfico de la propia tradición. Venden la tradición al mejor postor, vivir la experiencia de ser iniciado cuesta $500, luego la experiencia de rayamiento $1000, por último, la experiencia de la ceremonia de tata $3000. En cada una de estas experiencias se entregan objetos tradicionales del mayombe. Los costos pueden variar según el nivel de popularidad del munanzo. Así poco a poco, se vuelve un negocio de miles de dólares que deja el iniciado en ese munanzo. El tradicionalista sobrevive a medida que aumenta la cantidad de miembros o creyentes en su munanzo. Las tradiciones siempre generarán dinero cuando se masifican, y más aún cuando se usa el pasado para engañar. La mayoría que entra en estos cultos lo hace por 3 razones. La primera es el interés en la magia práctica o elemental de los negros, en palabras simples, les gusta la brujería. La segunda razón es porque los engañan diciéndoles que al ser iniciados se salvarán de alguna enfermedad o mejorarán su vida. La tercera razón, que ha tomado popularidad en los últimos 100 años, es la cooperación de religiosos yoruba y mayomberos, sugiriendo, casi que obligando, a sus creyentes que para pasar por Cariocha se deben iniciar en el mayombe, o viceversa. Los mayomberos una vez no sepan qué hacer con sus ahijados, los mandan a pasar por Cariocha. Un negocio redondo, quitan por aquí y quitan por allá. Surge la pregunta de cómo es posible que los congos bantúes y los yoruba, que solían ser enemigos acérrimos, ahora vivan en la misma cabeza. Seguro tendrán su explicación. ¿Te imaginas en un par de siglos a testigos de Jehová, mayomberos y santeros caminando juntos en una misma cabeza? Sería digno de estudio. Pero donde hay dinero, siempre habrá excepciones. Para rematar, parece un sistema piramidal, le pago a mi padrino, luego recupero el dinero cuando tenga ahijados, y mis ahijados recuperan su dinero cuando tengan sus propios ahijados, y así sucesivamente. Uno compra la licencia de la tradición para iniciar a otros. Todo un negocio. Ahora te preguntarás, ¿cómo sé si estoy dentro de esta falacia del sistema tradicionalista del mayombe? Para ello, hazte la siguiente pregunta: ¿realmente obtuviste lo que querías del mayombe? Si tu respuesta es sí, bien por ti. No te autoengañes, no hay peor tonto que el que se miente a sí mismo. Si iniciaste en el mayombe para ser brujo, analiza si realmente puedes considerarte un brujo o si solo es una ilusión. ¿Sabes conjurar o encantar a las personas? ¿Realmente hablas con los muertos o solo crees que lo haces?
¿Haces lo que dicen los libros de historia sobre los mayomberos? ¿Eres capaz de forzar el destino de alguien o manipularlo a tu antojo? También es válido asumirse como defensor de una cultura o una tradición, no hay problema en ello. Conozco muchos tatas felices viviendo de la tradición y ganando dinero, con una vida holgada, grandes casas, buenos carros y recibiendo regalos de sus ahijados. Ahora, si defiendes el sistema tradicionalista y vives con deudas, no tienes una casa propia y te la pasas de carrito en carrito, dejando lo poco que ganas al pie de un fundamento de un padrino que no te ha resuelto la vida ni te ha guiado para que la resuelvas, ponte las pilas y sácale provecho. Porque algo sí les diré con toda la franqueza posible, la fe solo es para los católicos, no para el mayombe. Si tienes fe en que tu muerto te ayudará a salir de la pobreza, espera sentado. Si tienes fe en que en algún momento serás un brujo, mejor cambia de culto. La fe en el mayombe no tiene camino, no existe. Eso es catolicismo. En el mayombe, existe solo lo que eres capaz de hacer con tu enfumbe, de resto, no existe nada más. Si tu enfumbe sabe, pero tú no sabes, nada bueno saldrá de allí. Si tú sabes y tu enfumbe no sabe, es perder el tiempo. Si tú sabes y tu enfumbe sabe, eres un brujo. No confundas la confianza que un brujo le tiene a su muerto con la fe de un católico que se inclina de rodillas en el suelo esperando el favor de sus dioses. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast, donde estaremos hablando más a profundidad sobre la experiencia de Tata Ngombo con el mayombe. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast.